Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. El análisis del video del día de hoy recae sobre una providencia que fue notificada el pasado 15 de enero del 2024 y la cual fue remitida junto con la respectiva ficha providencial a nuestra comunidad de Códex Jurisprudencial. En dicha sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se explicó que la cláusula penal en rigor de verdad tiene tres funciones. Veamos qué dijo la corporación. Inició explicando la Corte Suprema de Justicia que en Colombia el Código Civil consagra la cláusula penal de manera polifuncional, pues le otorga un carácter aflictivo o de apremio, pero también le da un tratamiento de caución, así como de una función indemnizatoria. Precisó la corporación que para tal efecto, el artículo 1592 del Código Civil dispone que, abro comillas, la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal, cierro comillas, lo cual permite entender que también es un pacto punitivo. Indicó entonces la sala que se trata en estricto sentido de un acto jurídico que se manifiesta como un elemento accidental de los contratos y origina una obligación accesoria y condicional que puede ser divisible si la obligación principal es sobre cosa divisible, sin desconocer que dicha penalidad está sujeta a reducción o moderación cuando a ello haya lugar. Esas características, explicó la Corte, que distingan a la cláusula penal de cualquier otro vínculo jurídico, emergen de la propia ley. Y es que recordó la Corte Suprema de Justicia que el artículo 1593 del Código Civil le otorga carácter accesorio y el artículo siguiente le confiere un tratamiento especial en torno a su exigibilidad al decir que se activa según sea la naturaleza de la obligación principal, esto es, desde que el deudor se ha constituido en mora, en el caso de las prestaciones positivas, o desde que se ejecutó el hecho que acordó no realizar, tratándose de las negativas, según las mismas voces del artículo 1595 del Código Civil colombiano. De igual manera, precisó la corporación que el artículo 1596 del Código Civil contempla un sistema de equilibrio y de reducción proporcional de la pena para el evento en que la obligación principal haya sido parcialmente atendida y prevé que, abro comillas, si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta del cumplimiento de la obligación principal, cierro comillas, lo cual coincide con lo expresado en el artículo 867 del Código de Comercio colombiano. A su vez argumentó la Corte Suprema de Justicia que es el artículo 1597 del tantas veces mencionado código el que admite su disibilidad si la prestación principal a que accede tiene tal connotación, mientras que el artículo 1600 prohíbe acumular la pena con perjuicios salvo pacto expreso en tal sentido, pero autoriza al acreedor para ejercer una de estas alternativas. Y el artículo 1601 dispone que está sujeta a rebaja o moderación cuando quiera que exceda al duplo de la prestación principal. En síntesis, concluyó la corporación que la cláusula penal tiene tres funciones. Primero, sirve de apremio para coaccionar al deudor a cumplir sus débitos, en cuyo caso estamos hablando de una cláusula penal moratoria o retardatoria. Segundo, puede constituir una garantía para el acreedor cuando quiera que reemplace la obligación principal incumplida. Y tercero, puede estimar de forma anticipada los perjuicios, evento en el que asume un rol compensatorio, es decir, se tiene como indemnizatoria y exime al acreedor de probar la existencia del demérito y su cuantía, pues lo tasa y determina de forma convencional y anticipada. En este último caso, explicó la Corte, es decir, cuando cumple la función de estimación anticipada de perjuicios, la ley civil prohíbe exigir la obligación principal y la pena, excepto que se haya estipulado la pena por el simple retardo o convenido que, por el pago de la pena, no se entienda extinguida la obligación principal. Toda vez que en cualquiera de esos eventos la cláusula penal asume un carácter compensatorio, es decir, reemplaza la obligación principal según el artículo 1594 del Código Civil. También precisó la Corte que a la par de lo anterior, en el ordenamiento jurídico colombiano se presume que, al convenir la cláusula penal, las partes están optando por la función indemnizatoria, pues para que tenga el carácter de apremio se requiere pacto expreso en tal sentido, sin olvidar que, en este último caso, es decir, cuando la estipulación tiene una función moratoria o de simple apremio, el artículo 1600 rechaza la acumulación de la pena y los perjuicios,
excepto que así se haya pactado, en cuyo caso le confiere al acreedor un derecho de opción para elegir lo que más le convenga a sus intereses. En punto de su reducción, el artículo 1596 expresa que si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal. Regla que es concordante con el ordenamiento mercantil, cuyo artículo 867 dispone que cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena si la considera manifiestamente excesiva, habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. Lo cual, explicó la Corte, acompasa con el principio de proporcionalidad entre la infracción y su reproche, que, al ser un dictado general, tiene inclusive origen en la Constitución Política colombiana. Expresó la Corte que ese parámetro de que todo castigo ha de ser proporcional a la entidad o magnitud del quebranto coincide y se articula con lo justo. Finalmente, precisó la Corte Suprema que en todo caso, a la hora de analizar una cláusula penal, se debe tener en cuenta su rol frente a cada una de las partes, específicamente en lo que tiene que ver con los supuestos en que se activa respecto de cualquiera de ellas. Lo anterior en consideración a que las obligaciones de cada parte de la relación negocial suelen ser sustancialmente diversas, como distinto es también el camino trazado para su realización o cumplimiento. Pues bien, se tiene entonces que la conclusión fue la anunciada por la Corte Suprema de Justicia y que no es otra que el hecho de que la cláusula penal tiene tres funciones: moratoria o retardatoria, puede constituir una garantía para el acreedor cuando quiera que reemplace la obligación principal incumplida, y tercero, permite estimar de forma anticipada los perjuicios, evento en el que asume un rol compensatorio. Hasta aquí nuestro análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video. Si quieres tener acceso a la providencia analizada, lo invitamos a ser parte de la comunidad Code Jurisprudencial. En la descripción del presente video les dejamos el enlace que los guiará paso a paso para ser parte de nuestra comunidad. Finalmente, nos gustaría saber tu opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerda darle me gusta al video si el contenido te pareció valioso. También suscríbete al canal. No olvides activar las notificaciones para estar actualizado en este hermoso mundo del derecho y nos vemos en Codex Jurisprudencial.